Abra su Biblia o préndala como usted quiera. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Vámonos al libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Yo voy a leer 2 versos de ese libro. Job, capítulo 23, versos 3 al 5. Son 3 versos. Versos de 3 al 5. Y dice Job 23, verso 3. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Imagínese una gente hablando así. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. ¿Alguna vez usted ha sentido que usted anda buscando a Dios y Dios parece que no aparece por ningún lado? ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Que usted está en una necesidad muy particular, tiene una necesidad, está a punto de la desesperación y comienza a buscar a Dios y no lo encuentra. Eso estaba pensando Job cuando estaba hablando estas palabras. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Amén. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama Dios, ¿dónde tú estás? Dios, ¿dónde tú estás? Y hoy es la última entrega, la tercera parte de la serie que hemos estado predicando en domingo. Certeza en medio de la incertidumbre. Cuando una persona se encuentra en una situación de incertidumbre, o sea que no sabe lo que va a ocurrir, generalmente es atacado por un mar de emociones. El problema está que cuando la persona es atacado por ese mar de emociones, muchas personas dejan que su vida sea guiada por lo que sienten. Dios nos dio un recurso, el recurso más poderoso que un ser humano o un ser viviente pueda tener en un planeta como el planeta Tierra. Dios nos dio ese recurso que nos ayuda en cualquier circunstancia. Y no solamente eso, ese recurso que Dios nos dio puede cambiar toda tu vida sin importar las circunstancias que se estén viviendo. Tú puedes estar en un desierto, puedes estar ahora mismo pasando la situación más difícil. Y gracias a ese poder que Dios nos dio, nosotros podemos cambiarlo todo con su ayuda. Y ese poder que Dios nos dio es el poder de elegir. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Nosotros tenemos la oportunidad dada por Dios de decidir cómo nosotros reaccionamos, cómo respondemos a las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Nadie puede controlar las circunstancias. Nadie puede predecir ni tiene ningún tipo de control en lo que va a pasar. Nadie tiene control en lo que está pasando ahora. Pero tú sí tienes control de lo que tú eliges como interpretación de lo que está ocurriendo. Y digo esto porque las decisiones que tú tomas en el día de hoy van a afectar tu futuro. Las decisiones que tú no tomas en el día de hoy van a afectar tu futuro. Cuando una persona no decide, está decidiendo. Y Dios nos ha dado esa capacidad precisamente para que nosotros no seamos esclavos de las circunstancias y tampoco seamos esclavos de nuestras emociones. Las emociones no son malas. El miedo, la incertidumbre, la alegría, la paz, son todas emociones. Y son un regalo de Dios que nos dio cuando nos diseñó, cuando nos dio un alma. Las emociones son parte de tu alma. Nada de malo, no hay pecado en las emociones. No hay pecado en sentir temor, en sentir miedo. No hay pecado en eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña qué nosotros debemos hacer con esas emociones. Y hoy, bajo este tema, Dios, ¿dónde tú estás? Es un clamor que el salmista ha expresado muchísimas veces
cuando se ha encontrado en diferentes tipos de situaciones angustiantes. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en una situación donde ha apelado a todos sus recursos, pero nada ha funcionado? ¿Cuántos han estado en ese momento? Nada ha funcionado. Usted lo intenta todo. ¿Cuántos le ha pasado que en momentos como eso usted llama a las personas que usted sabe que lo van a ayudar y no responden, o no están, o no te pueden ayudar? ¿Cuántos han estado en un momento que usted llama a alguien pidiendo ayuda, sintiendo que es mi última esperanza, y esa persona tampoco aparece? ¿Cuántos le ha pasado eso? Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por circunstancias así, por razones que voy a explicar en un momento. Ahora, en momentos cuando nosotros estamos en situaciones abrumados por la preocupación, Dios quiere que nosotros pasemos de preocupación a confianza. Jesús dijo: en el mundo vamos a tener siempre aflicciones. Wow, yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Y siento que Dios va a cambiar radicalmente la vida de alguien. Hoy es un día que el Señor me dice que no solamente van a haber revelaciones, sino que van a haber transformaciones de personas, tanto de los que están aquí como de los que están mirando. Y decía, Dios quiere que tú pases de preocupación a confianza. Y usted dirá: wow, eso parece muy fácil decirlo, pero ¿cómo se hace? Dios ha previsto en su palabra cómo se hace eso. Aparte de la capacidad de decidir, Dios nos ha dado algo que se llama fe. La confianza es expresada en el momento en que tú no sabes qué va a pasar. Si tú sabes lo que va a pasar, entonces no es fe. Se necesita un momento de incertidumbre donde nada es cierto para que tú puedas dar un paso en fe. Que cuando tú lo das y tú piensas que te vas a morir, lo único que hace eso es que activa e incrementa tu fe. Cuando todo el mundo ha perdido cosas en esta pandemia. Todo el mundo. Hay personas que perdieron su graduación de secundaria. Hay personas que perdieron su graduación en la universidad. Hay personas que han perdido torneos, campeonatos deportivos. Hay otros que han perdido su trabajo. Hay personas que han perdido vacaciones que tenían planeadas, viajes, conferencias, eventos. Muchas cosas se han perdido. Pero como hemos dicho en los últimos domingos, una de las cosas que esta situación nos ha ayudado es a poner en perspectiva lo que es importante y lo que no es importante. Nos ha ayudado a diferenciar entre lo que es verdaderamente esencial de las cosas que realmente no son esenciales. Y ante esa situación tenemos que aprovechar para autoexaminarnos cada uno de nosotros y ver qué nosotros hemos puesto como esencial en nuestra vida que realmente no lo es. ¿Qué tú has perdido que ha hecho que tu mundo se derrumbe? Porque déjame decirte algo. Tu mundo no está supuesto a derrumbarse por la pérdida de nada. Lo único que puede hacer tambalear tu existencia verdaderamente es tú perder tu comunión con el Señor. Muchas personas se quejan de que no pueden salir, de que no pueden ir a la playa, pero la palabra de Dios dice que con alimento, con vestido, con la capacidad de dormir, nosotros podemos sobrevivir mucho tiempo. Nosotros no podemos sobrevivir si Dios nos falta. Tú puedes sobrevivir sin comer por un tiempo largo. Tú puedes sobrevivir sin dormir por un tiempo largo. Pero si tú dejas de respirar por más de 5 minutos, te mueres. Asimismo, el ser humano, Dios es su respirar. Dios es el oxígeno de la humanidad. Dios es el oxígeno del creyente y del no creyente, aunque no lo sepa. Sin Dios no vale la pena hacer nada. Y Dios en el día de hoy quiere enseñarte que tú tienes la capacidad de pasar de un estado de preocupación a un estado de confianza.
Ahora, es normal preocuparse, la Biblia no lo condena, pero Dios sí nos enseña y nos va a enseñar hoy qué nosotros podemos hacer con eso. La preocupación, mis amados hermanas y hermanos, la preocupación es una pérdida de tiempo. Perder un trabajo, perder una graduación, perder actividades, realmente tú no has perdido nada. Pero cuando el mundo se apartó de Dios, perdió lo más grande que podía tener. Y este es un tiempo especial donde Dios nos ha puesto en balanza y nos ha dado la oportunidad de que todo el que está aquí pueda hacer una reflexión e identificar aquellas cosas a las que ha estado aferrada por tanto tiempo y que hoy no están. Y probablemente, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido leer en la Biblia y de acuerdo al cronograma de Dios, todavía muchas cosas más se van a seguir perdiendo. Lo que tenemos que cuidar es no perder nuestra relación con Dios y no perder nuestra comunión con Dios. Porque si perdemos eso, entonces lo habremos perdido todo. Yo he conversado con personas que hoy en día se declaran no creyentes porque le pasó un evento traumático y ellos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto o aquello? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? La verdadera pregunta es, ¿para qué me ha pasado esto a mí? Porque la palabra dice que Dios tiene un propósito en todo. Pero solamente para los que aman a Dios, solamente para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, de acuerdo al propósito para el cual Él te ha llamado. O sea que si tú amas a Dios, entonces lo que tus ojos ven como malo, tú puedes estar seguro de que Dios va a utilizar eso que tú ves como malo para hacer algo bueno en tu vida. Tú puedes estar seguro que los planes de Dios son mejores que tus planes. Sus planes son mejores que todo lo que tú has planeado. Sus prioridades te traen a ti más beneficio que lo que tú tienes como prioridades. Aún sabiendo todo eso, muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde tú estás? Mis amados hermanos y hermanas, todos tenemos un destino, un propósito. Y en el camino de ese destino, por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ese caminar hacia el propósito, hacia descubrir por qué yo estoy vivo, por qué Dios me ha creado, por qué yo nací en México, por qué nací en la República Dominicana, por qué yo nací en Venezuela, por qué nací en Cuba, por qué dentro de la República Dominicana yo nací en Neiva y no en Santo Domingo. Dios tiene un propósito con todo. Y ese propósito, Dios da evidencia del propósito que tiene todos los días. Las personas con las que tú te relacionas no son un accidente. Los vecinos que tú tienes no son un accidente. El papá, la mamá, los tíos, la abuela, quien vive arriba o abajo de tu casa, no son un accidente. Todo está fríamente calculado porque Dios no es un Dios que improvisa ni que anda inventando. Él lo tiene todo calculado. Ha determinado que tú recibas algo a través de esa gente y que tú seas un vehículo para darle algo a esa gente. Y ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuáles son las funciones de que yo soy responsable? Cuando una persona va a un empleo y quiere desempeñarse bien, averigua esas cosas. Nosotros tenemos que preocuparnos por entender y por preguntarle a Dios todos los días, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Por qué tú me has dado los dones que tú me has dado? ¿Por qué yo toco piano y no el trombón? ¿Por qué yo estoy dentro de la iglesia como parte del equipo que ministra desde aquí arriba? ¿Por qué yo estoy en la puerta? Dios tiene un propósito con todo. Dios te da pista todos los días. ¿Por qué tú tienes los hijos que tú tienes? ¿Por qué tú te casaste con el hombre que te casaste o con la mujer que te casaste? ¿Por qué la persona con la que tú estás ahora mismo hay tantos problemas que tú has pensado incluso en tirar la toalla?
Alguien que haya pensado tirar la toalla en su matrimonio, cuidado si levanta la mano para que no se caliente. Pero eso nos pasa a todos. Ahora, amados, en ese caminar hacia el descubrimiento de nuestro propósito, podríamos decir que se divide en 3 etapas. 3 etapas. Yo voy a hablar solamente de una de ellas en los minutos que me quedan ahora mismo. Primero está la etapa de la promesa. Cuando tú conoces a Dios, Dios te da una palabra, te hace una promesa y te la ratifica a través de diferentes personas. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que cuando conoció al Señor vino una gente, wow, el Señor te dice tal cosa? Y luego tú vas a Asua y te dicen lo mismo. Y luego vienes a la capital y en una prédica escuchas lo mismo. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando hay una coincidencia, por lo general, siempre es Dios hablando. No siempre, pero siempre es Dios hablando. Y Dios a todo el mundo le da una promesa. Te ha prometido, vas a las naciones, vas a predicar, vas a tener un trabajo, vas a ser muy próspero. Dios te va a sacar de ahí. Tú vas a ser cabeza y no cola. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Dios no me ha dado ninguna promesa. Entonces tú no has estado escuchando, porque Dios siempre habla. Su palabra está llena de promesas. No todas son para mí, pero hay algunas que son para ti. Y si tú no lo sabes, es porque tú no has estado escuchando. La primera etapa es la promesa. En eso Dios te muestra una fotografía de tu destino. La segunda etapa es la etapa que a todos nos encanta. La del proceso. Este es el impacto que tú vas a crear en esta tierra antes de partir de acá. Para esto yo te creé, por esto te di los talentos. Y de repente entra la segunda etapa, el proceso, que muchos le llaman desierto. Y la tercera y última etapa es la promoción. Es cuando Dios, que te encontró como una oveja perdida, sucia, herida, te mete en un proceso, te restaura, sana tus heridas, te habla. Lo estás pensando. El día en que tu corazón dice estas palabras, no, yo pensaba que era excelente en esto o en aquello. Yo pensaba, pero el día, la señal de que tú estás listo para la promoción, es el día en que tú has muerto completamente y Dios te ha matado. Y ya tú no dices yo soy, tú dices Él es. Yo soy porque Él es. Yo vivo porque Él vive. Cuando llega ese momento, que mucha gente cree que ha llegado y lo habla, cuando ese momento llega, usted ni se da cuenta. Cuando ese momento llega, entonces viene la promoción. Y viene como un de repente. Un día te levantas y pasan horas y de repente te ves tú que tú estás en un sitio que tú dices, ¿y cómo llegué yo aquí? El tema es que hoy vamos a hablar bajo el tema, Dios, ¿dónde tú estás? Porque esa es la pregunta que la gente hace cuando está en la segunda etapa, cuando está en el proceso, cuando está en el desierto. Probablemente tú estés ahora mismo metida en un desierto. Probablemente tú dirás, no, yo no estoy en ningún desierto. Yo, a pesar de la pandemia, sigo trabajando y he ganado más dinero que antes. Pero déjame decirte algo que yo he aprendido. Todo el hijo o hija de Dios, su proceso, su desierto, generalmente es muy largo. Y todo hijo, toda hija que Dios ama, va a estar o en un desierto, o saliendo de uno, o entrando a uno nuevo. ¿En cuál de esas 3 etapas del desierto tú te encuentras? Tú puedes estar ahora en uno, o saliendo de uno, o a punto de entrar en otro. Y yo quiero decirte algo controversial a ti esta noche. El desierto es bueno. ¿Cómo usted puede decir eso, pastor? El desierto es bueno. El desierto es bueno. Y como comentaba mi esposa en las últimas semanas que he estado predicando sobre el desierto, mucha gente cree que la situación que le está pasando es un castigo de Dios. Hay cosas que tú estás viviendo hoy en día
que son una consecuencia de tus decisiones. Pero hay cosas que te llegan no por lo que tú has decidido, sino por lo que Dios ha decidido. Hay situaciones, desiertos que tú vas a vivir, producto del plan que Dios tiene contigo. Pero hay unas que son consecuencias de lo que yo he decidido, de cosas que yo he hecho. ¿Cuántos de ustedes podrían recordar ahora una situación difícil en la que está ahora mismo, producto de una decisión que tomó años o meses atrás? ¿Cuántos pueden identificar una situación difícil en la que están ahora? Deben algo, la están pasando dura en su matrimonio, lo que sea. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes hoy en día están en cierta forma en bendición mejor que el promedio, producto de una decisión que usted tomó en el pasado? ¿Cuántos? Tus decisiones van a determinar muchas situaciones que tú vives, tienen que ver como consecuencia de eso, pero la gran mayoría tienen que ver con parte del proceso, que es la parte de la que vamos a hacer ahora. Miren, cuando yo estaba estudiando esto y escuchando a mi esposa también predicar, yo aprendí que, como ilustración, que cuando el oro va a ser purificado, se pasa por fuego. Yo aprendí cuando yo estudié electrónica que el oro es un elemento de la tabla periódica de elementos que utilizan en química. Y en esa tabla periódica los elementos están clasificados. Hay varias clasificaciones. Una de las clasificaciones importantes es las que son conductores y las que no son conductores. Y hay otras que son semiconductores. El cobre es un conductor y de eso se hacen los alambres que alambran todos los edificios. Pero el mejor, oigan bien, el mejor conductor metal que existe en el planeta es el oro. Muchas computadoras en el mundo entero, el alambrado que tiene está hecho de oro porque se necesita precisión en la información, en la transferencia de información. Pero el oro que usted tiene probablemente en su anillo o en su arete no es oro puro. El oro es un metal maleable. Si usted tiene una barra larga, usted puede doblarla con la mano si el oro es puro. Pero para el oro llegar a esa pureza, tiene que pasar por un proceso de fuego, donde se somete a más de 2000 grados centígrados. Y cuando eso ocurre, el oro lo que hace es que se derrite y todas las impurezas suben a la superficie y luego son quitadas. Luego el oro se vacía. La palabra dice que todas las obras que tú hagas es como cuando tú estás construyendo sobre el fundamento de Jesús o de los apóstoles, como dice la Biblia. Dios quiere que tu vida sea construida sobre el fundamento de lo que Jesús le enseñó, lo que está en la palabra. Que tú no robes, que tú ores, que tú ayudes a los demás. Ese es el fundamento. Que tu vida sea planificada en base a ese fundamento. Ahora bien, como él habla de construcción, dice que cuando tú construyas hay diferentes tipos de materiales que tú puedes utilizar. Y menciona el oro, menciona la plata, menciona los diamantes, menciona la madera, menciona el heno. Dice Dios que todo lo que tú haces hoy, llegado el día, Dios lo va a pasar por fuego también. La casa se ve muy bonita, métele fuego a ver si se queda igual o si se destruye. Y si tú construiste con madera, el fuego va a transformar la madera en ceniza. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú hagas el bien a alguien, si tú lo haces por una motivación que no sea el amor que Dios enseña en su palabra, tu obra no va a contar. Aún tú agarres todo el dinero que tú tienes y lo dé a los pobres, si la obra que tú haces no la haces con la motivación correcta, que sea por amor a Dios, para que su nombre sea glorificado, tu obra no va a servir. Pero si tú le aplicas fuego al oro, él se derrite. Sí, el oro se pone líquido, pero sigue siendo oro. Pero cuando tú le metes fuego a la madera, se transforma en ceniza y jamás puede volver a ser madera.
Dios, cuando mete a una persona en un proceso, lo pasa por algo como fuego. El fuego no es fácil, es difícil, pero todas las tribulaciones, todas las situaciones que tú estás viviendo ahora, en tu casa, con tu hijo, con tus hijos, en el trabajo, con tu vecino, en tu matrimonio, situaciones financieras, son parte del proceso, son parte de las tribulaciones, son parte del desierto que Dios utiliza para purificar tu alma, la cual tiene que ser purificada. Dios, ¿dónde estás? Y tú estás en un desierto. Tú estás probablemente en una parte de tu proceso. Dios, ¿dónde tú estás? Él está ahí junto contigo, acompañándote. Y una de las historias, que no voy a entrar en detalle, que más ejemplifica lo que es recibir una promesa, pasar por un proceso y luego llegar a vivir la promoción, es la historia de José, el hijo de Jacob, en la Biblia. José fue el penúltimo, el hijo número 11 de 12 que tuvo Jacob. Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, porque Jacob significa ladrón, engañador, pero Israel significa, ¿qué significa, Pastor Israel? Significa bendición, significa gran nación, significa paz, significa todo increíblemente lo que dice el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra Israel. Tu nombre habla sobre tu destino. Yo espero que aquí no haya nadie que se llame Dolores. O como yo vi a alguien, wow, en estos días yo entré a uno de los chats de oración y vi una mujer que se llama Jezabel Contreras. Para los que no saben quién es Jezabel, se lo dejo de tarea. Pero José, hijo de Jacob, fue el penúltimo hijo. Y la palabra de Dios cuenta que cuando José era un joven, él recibió 2 sueños de parte del Señor. En esos sueños, en esencia, lo que decían ambos sueños era que José en algún día iba a ocupar una posición de liderazgo con influencia a nivel nacional. Y que incluso su papá, sus padres y sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Él recibió esos 2 sueños y la palabra dice que él fue y se lo contó a su papá y se lo contó a sus hermanos y ambos se incomodaron. Los hermanos como el papá se incomodaron. Dios le dijo a José, ciertamente, tú vas a ser un gran líder, una persona que va a tener influencia, una persona que va a salvar gran parte de la humanidad. Yo necesitaba una persona, necesitaba un hombre, y Dios le dijo a José mediante su sueño, tú eres ese hombre. Pero la Biblia habla de que José no era una barra de oro puro. La Biblia habla un poco de su carácter. Por ejemplo, en el verso 2 de Génesis 37 dice, José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba rebaños a su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que, oigan bien, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, que José era un chismoso, un chivato. Dios lo elige a él para ser un hombre poderoso, pero mira quién elige. A un muchacho que con 17 años nada más anda acechando a la gente, los critica y va y lo chivatea, habla sobre ellos con su padre. Otra cosa que dice la palabra es que José era orgulloso. En el verso 8 dice, sus hermanos respondieron, así que ¿crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma, oyen bien, a la forma en que lo contaba. Porque si Dios lo dijo, es una verdad. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero la forma en que tú lo cuentas habla mucho del carácter que tú estás formado cuando lo cuentas. No es lo mismo decir,
yo soy el presidente de tal empresa, a tú decir, yo soy el presidente de esa empresa. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Nadie puede negar lo que es, pero la forma en que tú lo cuentas revela cómo está tu corazón y cómo está tu carácter. Y déjame decirte, Dios no puede utilizar a una persona con un carácter que esté lleno de impurezas. No funcionaría. De la misma forma que el oro con impurezas no funciona para ciertas cosas. Entonces Dios le hace una promesa a este muchacho y vemos que es un chivato que le gusta contar, es un chismoso, pero también vemos que es orgulloso. Inmediatamente la historia en la Biblia, desde el Génesis 37 hasta el 50, usted puede leerla con detalle, nos cuenta qué es lo primero que pasa con este futuro rey, con este futuro gobernante impresionante de parte de Dios. Sus hermanos lo agarran, le dan una golpiza y lo meten en un pozo, lo meten en una cisterna. Lo primero que ocurrió fue que él recibió la promesa, pero inmediatamente entró en un proceso. Tenía que entrar en un proceso. Tenía que pasar por el fuego, porque ese orgullo no funciona para Dios. De hecho, la palabra dice que Dios a los orgullosos los ve de lejos. Tenía que pasar por el fuego, porque José no podía ser una persona con un carácter que cuando viera algo malo lo utilizara en contra de las personas. Tenía que ser pasado por el fuego y cae en un pozo. En ese pozo dura unos cuantos días. Lo segundo que pasa es que los hermanos lo cogen y lo venden, o sea, lo convierten en mercancía. Y luego de esa transacción, José se convirtió de ser el hijo de su padre, con derecho a herencia, a ser un esclavo. Déjame decirte algo. Ser hijo de alguien que tenía riquezas como su papá Jacob, significaba que él iba algún día a heredar cosas. Pero cuando tú eres un esclavo, no solamente tú no vas a recibir nada, significa que tus hijos y tu esposa y todo lo que tú procrees a partir de ahí va a vivir bajo esclavitud sin recibir nada y trabajando para cumplir los sueños de otros. En esa época era así. Ahora también con otra dimensión. Y él pasó de recibir la promesa de ser gran líder, cayó en una cisterna, golpeado, bajó profundo en la tierra, donde su única compañía eran las paredes que tenía al lado. Luego fue sacado de ahí y convertido en esclavo. Cuando llegó entonces a la nación de Egipto, se convierte en esclavo de un hombre llamado Potifar, el ministro de las Fuerzas Armadas de la nación más poderosa en ese momento. Potifar, dice la palabra. Cuando José llega allá, hay algo muy importante que la Biblia resalta. La Biblia dice que cuando él llegó a la casa de Potifar, Dios estaba con él. Déjame decirte, tú podrás no tener comida, no podrás tener trabajo, no podrás tener casa, te pueden faltar muchas cosas, pero lo que tú no quieres que te falte es Dios. A pesar de haber estado en el hoyo, de tener condición de esclavo y llegar a una casa para ser un sirviente, la palabra resalta que Dios estaba con José. Dios nunca va a estar con una persona orgullosa, porque Él dice que a los orgullosos Él los mira de lejos. Así que para Dios haber estado con José en esta etapa, el orgullo de José tuvo que haber subido a la superficie mediante el fuego de haber estado en ese pozo y en esa cisterna. ¿Dónde tú estás ahora mismo? ¿En qué tú estás viviendo en este momento en tu vida? Que se sienta como que tú estás en un pozo metido, en una cisterna, solo, maltratado. A lo mejor te despreciaron, se divorciaron de ti, hablaron mal de ti. Y lo peor del caso es que si esto le hubiera ocurrido a José con alguien desconocido, pero cuando tus propios hermanos, gente que se supone que tienen que cuidarte, que son familia, lo hacen, entonces peor.
Aquí de lo que está hablando es que la situación de él estaba en un grado extremadamente malo, traicionado no por cualquier persona, sino por algún familiar. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Has sufrido tú la traición de alguien que se suponía que tenía que cuidarte? A lo mejor tu papá, a lo mejor alguien, una figura en autoridad, te maltrató físicamente, o a lo mejor abusó sexualmente de ti. Alguien que se supone que tenía que cuidarte, un día te maltrató. Y eso puede meter a cualquier persona en un pozo emocional. ¿Qué ha pasado contigo? Muchas personas cuando entran en ese tipo de situación buscan distracciones que son calmantes para no experimentar el dolor. Muchas personas se distraen, se meten a ver televisión, van al alcohol, van a las drogas, van al gimnasio, comienzan a buscar un hobby, se vuelven adictos a los afanes, al trabajo, quieren trabajar más de la cuenta porque no soportan estar en un momento quieto o quieta para reflexionar sobre lo que está pasando. Yo no creo que esa haya sido la situación de José. Yo creo que él sí reflexionó cuando estaba ahí adentro. ¿Por qué yo lo sé? Porque la palabra dice, cuando él llegó donde Potifar, Dios estaba con él. Ya el orgullo no estaba ahí. Y estando en la casa de Potifar, dice la palabra que él hacía también todo lo que hacía. Que Potifar, el jefe de la casa, vio eso, dice que vio que Dios estaba con él. O sea, Potifar no vio a un tipo inteligente solamente, no vio a una persona excelente en lo que hace. Potifar, para haber dicho que él vio que Dios estaba con él, tuvo que haber visto algo sobrenatural en José. Y parte de lo sobrenatural que pasaba con José era que a todo lo que él le ponía la mano prosperaba y se multiplicaba. Porque Dios estaba con él. Ahora bien, muchas veces hay personas que están en un trabajo y dicen, no me gusta este trabajo. Y comienzan a criticar al jefe, comienzan a criticar la compañía, comienzan a llegar tarde, comienzan a irse más temprano. Y ahora que muchos están trabajando de manera remota, comienzan a barajar, prenden la computadora, ponen una rutina para que de la compañía piensen que ellos están trabajando cuando a lo mejor están en La Sirena comprando algo, o están en la playa, o están haciendo quién sabe qué. Si a usted le pagan, aunque trabaje en su casa, un salario, usted tiene la obligación de cumplir con su tiempo. Si no lo hace, está robando. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y tú podrás decir, no me gusta mi trabajo, esto es muy monótono, pero eso no es una excusa. Déjame decirte algo. Si tu trabajo es monótono, el problema no es tu trabajo, el problema eres tú. Porque una de las cosas que despierta en la gente no caer en monotonía es la creatividad y la innovación. Pero la mentalidad que tienen muchos es de que la empresa tiene que hacer y no se ven a sí mismos como alguien que Dios lo puso ahí con la oportunidad de innovar, de transformar, de crear, de ser una solución a los problemas. Cuando tú no te ves así, tú te vas a ver que tu trabajo es monótono. Pero cuando una persona entiende que el trabajo es una bendición de Dios, que es un privilegio, sobre todo en este tiempo, tener un salario trabajando de tu casa, eso es un privilegiazo de parte del Señor. Cuando tú no lo ves así, entonces corres peligro. Y déjeme decirle algo. José no era gerente con un seguro, con un vehículo asignado, con un celular asignado. José era un esclavo en la casa de Potifar. Y aún así, Dios estaba con él porque él sabía que su amo no era Potifar, su amo era Dios. Cuando una persona trabaja como si estuviera trabajando para el propio Jesucristo, su desempeño va a ser diferente. Y es muy triste que muchos cristianos, la gente no los quiere en las empresas porque son los faltadores, son los que llegan tarde, son los que acaban temprano, no hacen su trabajo en excelencia.
Pero cuando tú estás consciente de que tú trabajas para Dios, las cosas se van a ver diferentes. Tu trabajo va a estar por encima del promedio. Y la gente a tu alrededor, tu jefe, lo va a notar como lo notó Potifar. Pero fíjense, Satanás es un instrumento en la mano de Dios. Satanás seguro vio a José que lo pusieron como número 1 en la casa. A lo único que no tenía acceso era la esposa de Potifar. Y estando en esa posición, Satanás no se quedó tranquilo. La esposa del jefe, del dueño de la casa, se fijó en él y quería acostarse con él. La Biblia dice que ella intentó varias veces. Cuando dice eso, podemos suponer que fueron muchas veces. Una mujer egipcia, probablemente muy atractiva, porque esos hombres de antes tenían varias esposas, pero su esposa oficial siempre era como un trofeo, era siempre una mujer atractiva. Entonces esta mujer vio a José y comenzó, como dicen los dominicanos, a montarle. El que no me entiende, montarle significa que comenzó a coquetearle. Al principio de manera superficial, pero luego con directa. Acuéstate conmigo, que nadie se va a enterar. Acuéstate conmigo, que nadie se va a enterar. Todos los días en eso. Tú en una posición de poder, donde tú venías de ser maltratado, ahora con todos los privilegios que te los ganaste porque Dios te lo dio. Y ahora viene Satanás y te dice, lo único que te falta es que tú te acuestes con esta hembra. Total, el marido nunca está aquí. Él nunca se va a enterar. Hazla feliz. Y hazte feliz a ti mismo. Satanás es un experto en coger lo malo y hacerlo parecer bueno. Satanás es un experto en coger lo bueno y hacerlo parecer como algo malo. Tú llegar temprano, a ti no te han aumentado. Tú no tienes por qué hacer eso. Pero llegar temprano es lo que Dios te dice que hagas. Por eso es que el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 18 dice, ay de aquel que a lo bueno lo llama malo y que a lo malo lo llama bueno. Y esa mujer comenzó a insistir y a insistir y a insistir. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la tentación que está atacando tu vida ahora? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es esa decisión que tú estás, lo hago y no lo hago? El Espíritu Santo ya te dijo, no te atrevas, pero tú sigues pensándolo. Mi esposo una vez le dijo a alguien que le dijo, pastora, yo quiero que usted ore por mí. Y la situación no es una vez, muchas veces. ¿Y cuál es tu situación? No recuerdo los detalles, pero parece que era una mujer que quería estar con un hombre casado. Quiero que ore por mí, pastora, para que Dios me hable, a ver si esta relación es de Dios. Ella dijo, yo no voy a orar. ¿Y por qué? Yo no tengo que orar. Tú no oras por lo que dice la palabra de Dios. Eso es adulterio. ¿Orar para qué? Yo voy a orar para que tú te arrepientas y sueltes eso ahora mismo. Déjeme pensarlo para hacer un proceso. No, del pecado se huye, sobre todo del pecado sexual. Y un día la esposa de Potifar entró cuando no había nadie en la casa, dice la palabra, y se le abalanceó y le dijo, o te acuestas conmigo o te acuestas conmigo ahora. Y lo puso en una situación difícil. Y José, en la desesperación, dijo, si me pongo a pensarlo, si me pongo a meditar, me voy a despertar desnudo con esta mujer al día siguiente. ¿Qué hizo él? Lo que mala palabra. Salió corriendo. Al pecado sexual se le sale corriendo. No lo pienses, no ores, sal corriendo. Tú sales corriendo. Si tú estás en Santo Domingo, llégate a Neiva. Y cuando tú estás en Neiva, si tú quieres, tú lo piensas. Ahí tú empiezas a pensar. Pero ya tú estás en Neiva. Tienes que alejarte. Y dice que salió corriendo y la mujer le agarró las partes de la ropa que tenía y la rompió, se quedó con ella en la mano. Y cuando vio que este hombre la humilló, porque se sintió humillada. ¿Cómo un hombre desprecia a una mujer como yo? Yo soy su ama. Y oye, me le estoy ofreciendo gratis y tiene la osadía de decirme que no. Y él dijo que no. Y comenzó a gritar. Y cuando llegaron, entonces José fue acusado de intentar violarla, cosa que él no hizo. Y cuando Potifar llegó, miró la situación y no le quedó de otra que mandar a José a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Dios le confirmó con 2 sueños a José
que él iba a ser un líder poderoso y que sus hermanos se iban a postrar. Y ahora, cuando yo estaba en la casa de Potifar, que me puso como jefe y todo estaba saliendo bien, ahí yo pensé que ya sí era verdad, que yo iba a ver mi sueño cumplido, y de repente viene algo. ¿Qué está pasando contigo ahora? ¿Qué está ocurriendo con tu vida ahora mismo? Dice la palabra que José fue puesto en la cárcel por algo que él no hizo. Una cosa es tú llegar a la cárcel por algo que tú hiciste. Es malo como quiera. Pero es peor llegar a la cárcel por algo que tú no has hecho. Y aparentemente José nunca dijo, fue ella que me provocó. Quizás porque lo hubieran matado si lo hubiera hecho. Pero yo quiero explicarte, porque yo comencé a investigar cómo eran las cárceles en ese tiempo. E investigando, trata de imaginarte lo siguiente. No es una cárcel como la de Estados Unidos. Ni siquiera es un palacio como la Victoria. La Victoria, un palacio. Sí, la Victoria es un palacio con lo que yo te voy a describir ahora. Las cárceles en ese momento eran como de 1,5 metros cuadrado. Tú no podías acostarte muy largo, tenías que ponerte en posición fetal para poder dormir. No podías extender tus pies y tu cuerpo al mismo tiempo, no podías hacerlo. No tenían sanitario, no habían camas, solamente un pedazo de roca donde la gente tenía que dormir ahí, bajo el frío que hacía. No había aire acondicionado y mucho menos calentador. Al no tener sanitario, las personas que estaban condenadas tenían que hacer sus necesidades ahí mismo y vivir con ellas. Muchos el resto de su vida. Y no solamente eso, esas cárceles estaban diseñadas para que tú no te murieras rápido, porque si tú te morías rápido, entonces la condena no iba a tener sentido. Ellos agarraban y te daban suficiente alimento para irte desgastando, para que tu cuerpo perdiera la capacidad de defenderse y cogiera todo tipo de enfermedades, y te sanaban con lo suficiente tiempo para que tú te mantuvieras vivo, agonizando hasta el último aliento de tu vida. Esa era la cárcel en la que estaba José. La Victoria es un palacio. ¿Cuál es tu situación ahora? Porque muchas personas, cuando están en una situación difícil, sienten que su situación es la peor del mundo. Me casé con este hombre y es el peor del mundo. Mucha gente se quejan de su matrimonio, de sus esposos, de sus esposas. Se quejan de los hijos, sin saber cuáles son los verdaderos matrimonios con problemas. Hay mujeres que han tenido, como mi esposa, que están en un matrimonio donde le dan golpe. Aparte de infidelidad, golpe. Hay personas que tienen hijos que son delincuentes, que consumen drogas, y han querido matar a sus padres. Hay hombres que están en la calle todo el tiempo y dan golpe, abusan física, verbalmente. No trabajan, se burlan de ti. Tu marido trabaja, a lo mejor no gana lo suficiente, está en tu casa. Nosotros, al ser tan pocos agradecidos con Dios, como dice la palabra, perdemos la perspectiva de las cosas. Quizás tu marido o tu esposa o tus hijos o tus padres no sean los mejores que hay hoy en día. Pero yo quiero que tú sepas que hay personas que le están pasando peor que tú. Y Dios dice que tenemos que dar gracia en todo, no por todo, sino en todo. Que cuando tú estás en un desierto pasando sufrimiento, Dios te dice, busca algo que yo te voy a mostrar, que hay algo por lo que tú tienes que dar gracias. Porque hay mujeres, todas las que nosotros hemos conocido, todas sin excepción, con los maridos más malos del mundo, luego de 1 o 2 años de divorcio, se arrepienten de haberse divorciado. Muchas se arrepienten. Muchas se dieron cuenta que no era tan malo, o ella no era tan mala. Por eso es que tú tienes que entender que cuando viene la promesa, viene el proceso, y que el proceso es necesario. En esa situación, José duró 4 años. 4 años. Más los 10 de Potifar, fueron 14 años viviendo entre sus heces fecales. Pero la palabra dice
que cuando José estaba en la cárcel, vuelve y repite, pero Dios estaba con él. ¡Wow! Pero Dios estaba con él. Tú quieres que Dios esté contigo. Una cárcel como esa, un desierto como ese, no es nada si Dios está contigo. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios es tenerle miedo a no estar en la presencia de Dios. Una persona que tiene temor de Dios, a lo que le teme es a que Dios no esté conmigo. Yo no lo hago porque yo no quiero bajo ninguna circunstancia que tú te vayas de mi lado o que me dejes solo o sola. Por eso, como decía al principio, el problema grande tuyo no es tu circunstancia. El problema es que tú no estás ejerciendo el poder de decidir que Dios te ha dado. ¿De qué usted me está hablando? Tú puedes decidir en el momento difícil seguir obedeciéndole a Dios. Mucha gente cuando la ven difícil se levantan contra Dios y se incomodan contra Él. En Malaquías capítulo 3 habla, después que habla del diezmo y las ofrendas, búsquelo. Dice ahí que en aquel tiempo habían tres tipos de personas como ahora mismo. Están vamos a decirlo así, los cristianos que se quejaban, los cristianos que eran devotos a Dios y los incrédulos. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿En qué grupo tú estás? La iglesia está llena de cristianos que se están quejando todo el tiempo. Pobre de mí en esta cárcel. Pero la palabra dice que Dios estaba con José, al punto tal que el jefe de la cárcel dijo: este tipo tiene algo especial, y lo puso como jefe en la cárcel y le dio privilegios. Porque cuando Dios está contigo, Él te va a ayudar a pasar el desierto. Tú no estás sola. Tú nunca vas a estar solo. No importa el desierto, no importa la deuda, no importa la soledad, no importa lo que tú hayas perdido. Cuando Dios está contigo, Él no va a dejar que tú mueras ni perezcas. La palabra de Dios dice que los pasos de un hombre justo son guiados por Dios. Y aunque tropiecen, nunca caerán, porque Él te sostiene con la diestra de tu justicia. ¿Y cómo Él lo hace? Él pone gracia en la gente. Él fue que puso la gracia para que el carcelero lo pusiera a Él como jefe de la cárcel. Y no se queda ahí. Dice la palabra que luego Él estaba desesperado, pero obediente a Dios todo el tiempo. Y la iglesia necesita entender este principio, que en medio de la prueba, aunque no haya dinero para pagar las deudas, para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca, para comprar comida, aunque sea lo que sea que te está pasando, tú tienes que estar pendiente de que tú no dependes de las circunstancias, tú dependes de Dios. Y que tu protección más grande es estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sabe qué significa estar bajo el abrigo del Altísimo? Estar bajo su autoridad. ¿Sabe qué significa estar bajo su autoridad? Significa que no importa la situación, tú siempre vas a hacer lo que Dios dice. No tengo que comer, mis hijos están muriendo de hambre, aquí hay 10,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Llévame esa droga o llévame esto allí ilegal. O ven y trabaja en un bar como mesero sirviéndole alcohol a la gente. Y mis hijos no tienen nada que comer. Es una tentación. Dios lo entenderá. Dios no es tan malo como para mandarme para el infierno. Ningún padre bueno manda a un hijo para el infierno. Qué equivocado está el mundo. El que manda para el infierno no es Dios. Eres tú que te manda para el infierno, porque Él te ha advertido lo que tú tienes que hacer para no caer en el infierno. Pero si tú persistes en hacerlo, Él no puede hacer nada. Y llegan dos hombres. Termino con esto. Llegan dos hombres. Dice la palabra que metieron preso a dos funcionarios del faraón. A dos lo metieron preso. Un panadero y un copero. Dos gentes de confianza. Porque para darle vino a un faraón tenía que ser una gente de confianza, para que no lo envenenaran. Para darle de comer tenía que ser una gente de confianza. Y por algo que ellos hicieron lo metieron preso en la cárcel. En la misma cárcel que estaba José. Y cuando ellos llegaron a la cárcel, ellos estaban angustiados por la situación. Y ambos habían tenido sueños. Y el tipo de la cárcel le dijo: yo conozco un hombre que puede interpretar tus sueños.
y los lleva donde José. Y déjame decirte, José pudo con todo derecho, José pudo haberle dicho a ellos: un sueño, que yo lo interpreto, olvídense de eso. Yo tuve un sueño hace más de 12 años y mire dónde estoy. José pudo haberle dicho: eso no funciona. José pudo haberle dicho, en la circunstancia tan adversa que estaba, como mucha gente hacen, que se rinden y se apartan del camino de Dios. José pudo haberle dicho: no olvídate de esos sueños, eso no sirve. Dios me dijo que yo iba a estar en una posición y mírame dónde estoy. Tengo 12 años, fui esclavo, estuve en un pozo, me acusaron, he vivido bajo heces fecales por 2 años, olvídate de eso. Pero no, la palabra dice que José era obediente a Dios. José, en medio del problema y de la circunstancia, se mantuvo obedeciendo a Dios. Ahí está la clave: mantenerse obedeciendo a Dios. Tú tienes que mantenerte íntegro a lo que Dios te dice. No te apartes, no aceptes contratos, no aceptes cosas mal hechas. Dile que no por amor al Dios que te creó. Y cuando él le contaron los sueños, él lo interpretó y le dijo lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que los dos iban a ser liberados. Uno iba a ser asesinado y el otro iba a recuperar su trabajo, como ocurrió. Pero antes de irse, José le dijo: óyeme, cuando tú estés con el faraón, ayúdame ahí, acuérdate de mí. Dile al faraón que yo estoy aquí injustamente, que me saque de aquí. Y él le dijo: sí, yo lo voy a hacer. Y dice la palabra que el hombre salió y se olvidó completamente de José. Se olvidó de él. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido promesas de gente que no te han cumplido? O la mejor de todas, porque a todo el mundo le encanta levantar la mano a la primera pregunta: ¿a cuánta gente tú le has prometido cosas y tú no le has cumplido? ¿A cuántas personas tú le has prometido que tú vas a hacer, que tú vas a decir, y te has olvidado de ellos? La palabra dice que este hombre se olvidó. Pero un día el faraón tuvo 2 sueños. Dios le habló al faraón de una catástrofe que iba a venir. ¿Por qué eligió al faraón no siendo cristiano? Porque Dios es así. Porque Dios escoge lo vil y lo malo para hacer su obra, para humillar a los que creen que saben. Y entonces nadie podía interpretar los sueños, así que el panadero se acordó: oh, yo conozco un hombre, está en la cárcel, se llama José. Llaman a José. Un día José se levantó de dormir en el piso, llena de heces fecales, de orina. Se levantó y le dijeron: el faraón te mandó a llamar. Se cambió, dice la palabra, que hasta se afeitó. Y cuando llegó delante del faraón, José interpretó los sueños del faraón. Y no solamente lo interpretó, mantuvo una humildad, se mantuvo fiel a Dios. Con que tú eres el hombre que interpreta sueños. Guay, él pudo haber dicho en ese momento, si hubiera sido dominicano: ese soy yo. Lo único que te digo, que antes de tú decirme tu sueño, yo te aseguro que te voy a decir lo que significa: sácame lo mío, sácame de la cárcel. Esa fue la última prueba del proceso que Dios le puso a José. La puso en boca del faraón. Ten mucho cuidado con la gente que te adula. La palabra de Dios dice que el que adula a un amigo le tiende una trampa. Mucho cuidado con los que te adulan. Mucho cuidado con la gente que te exalta y te levanta. Mucho cuidado. Eso es una trampa. Y cuando el faraón le dijo: con que tú eres la persona que hace slime en televisión, tú eres la muchacha actriz que está flaca ahora, ¿sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo José? José le dijo: no, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Dios es el que interpreta sueños. Yo solamente soy su bocina. Yo no soy ingeniero, yo no soy contable, yo no soy un excelente papá. Dios es el excelente padre. Él es el excelente ingeniero. Él es el excelente pastor. Él es el excelente adorador. Yo solamente lo represento a Él. Yo soy una bocina de Él. Y en ese momento Dios supo que su proceso había terminado, que el fuego había sacado todas las impurezas, todo el orgullo ya lo había sacado de José. Y cuando él interpretó el sueño, el faraón le dijo: yo necesito un hombre que tenga la integridad y la inteligencia. Y Dios me ha mostrado que Dios está contigo. Tú eres ese
oportunidad que nunca pensé que se me iba a dar de ir a